Buenas tardes a todos. Les agradecemos desde la sección de Psicología del Ateneo de Madrid, cuyo presidente está al fondo. Les agradecemos la presencia esta tarde, así como de la agrupación Ángel Garma, la agrupación psicoanalítica del Ateneo, que hermana este acto. Para nosotros este encuentro de hoy es un encuentro largamente esperado. Llevamos mucho tiempo deseando organizar un acto como el que hoy va a tener lugar. Y bueno, pues voy a repetir un poco el cartel que ustedes ya han visto anunciado en la página del Ateneo. Ya saben quiénes son los ponentes, pero bueno, vamos a hacer un repaso de este elenco de lujo que nos acompaña esta tarde. Tenemos en primer lugar a Pedro Martín Barrajón, que es psicólogo experto en suicidio y en psicología de emergencias y catástrofes. Él va a hacernos una ponencia sobre el coloquio informativo sobre las claves para la prevención y el duelo por el suicidio. Después tendremos el gusto de escuchar a Luis Fernando López Martínez, que es psicólogo general sanitario, coordinador e investigación del proyecto ISNIS. La ponencia que él nos trae hoy aquí es la autolesión en el colectivo específico de la adolescencia y a través de las TIC y las redes sociales. Posteriormente escucharemos a Miguel Guerrero, psicólogo clínico, coordinador de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en Conducta Suicida, que nos traerá la ponencia Prevención del Suicidio en la Salud Pública, que creo que se conecta desde Málaga, ¿no? Se conecta desde Málaga con nosotros. Y después escucharemos a Juan Manuel García López, director del Instituto de Ciencias del Comportamiento, que nos traerá una ponencia titulada La importancia de la comunicación no consciente. Y para cerrar el acto podremos escuchar a José Carlos Soto Madrigal y a Olga Ramos Calvo, supervivientes de suicidio de familiar, que nos hablarán del modelo GAM, Grupos de Ayuda Mutua de Atención a los Supervivientes en Duelo por Suicidio Familiar. Ellos realmente son los inspiradores y el alma de esta convocatoria. Primero daremos paso a las exposiciones de cada uno de los ponentes y con posterioridad, si no les importa, pues ya podemos establecer el coloquio, porque si vamos parando a cada uno de los ponentes se nos puede alargar un poco. Entonces mejor dejamos las preguntas para el final, que serán moderadas por la secretaria segunda de la sección de Psicología, María Ángeles del Caño, que me acompaña para saludarles aquí a mi lado. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a todos. Espero que el acto sea del agrado de todos y muy nutritivo para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues pasamos con el primer ponente. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias al Ateneo por su hospitalidad y por acogernos en su casa para tratar este difícil tema en compañía, bueno, también rodeado de tan buenos compañeros y amigos. Bueno, hemos cambiado al final mi presentación. Pido disculpas por este cambio de última hora, pero nos parecía más útil y más nutritivo, el compartir algunas pautas de actuación desde mi especialidad, ¿no? Desde la intervención en crisis. Entonces, sin entretenerme mucho más, esperamos que vaya bien el audio. Si hay algún problema técnico, pido disculpas con antelación, pero bueno, luego compartiremos el material y además se está grabando la presentación de esta tarde e intentaremos colgarla en las redes sociales. Bueno, y para empezar, quiero traer este mantra, este eslogan que guía todas las intervenciones, o debería guiar todas las intervenciones en crisis, ¿no? El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo es un problema temporal. Este señor, Edwin Sneidman, creó el primer Centro Nacional de Investigación en Estados Unidos sobre conducta suicida y el primer teléfono de ayuda a personas en riesgo suicida. Le encargaron además, y a partir de ahí desarrolló el método de la autopsia psicológica después del fallecimiento de Marilyn Monroe. Y voy a poner un pequeño vídeo que yo creo que refleja lo que flota en el imaginario popular actualmente de la visión sobre el suicidio, ¿no? A lo largo y ancho de la historia y de la humanidad se ha tratado el suicidio y la enfermedad mental de distintas maneras, ¿no? Como un pecado, como un delito, pero actualmente, y yo creo que este pequeño diálogo entre dos adolescentes refleja muy bien cuál es la idea que se atribuye hoy más generalizada sobre el suicidio.
Mi madre me ha dicho que un amigo suyo se ha suicidado. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Pero le conocías? Muy poco. No creo que haya sido una de segundo, ¿no? Que ha sido por bullying. No, qué va. Si era un tío mayor, estaría mal de la cabeza. Ya. Era un tío mayor, estaría mal de la cabeza, ¿no? O no creo que haya sido por bullying o por moving, ¿no? Dos errores fundamentales. En primer lugar, atribuir el suicidio a una sola causa. El suicidio es un fenómeno multicausal. Y por otra parte, asociarlo y hacerlo casi sinónimo de una enfermedad, ¿no? Estaría mal de la cabeza. Y el moving, ¿no? Una sola causa y asociarlo a un trastorno mental. Hoy por hoy, efectivamente, la asociación entre suicidio y la enfermedad mental, además de estar muy arraigada, nos viene bien, como población general e incluso a personas en riesgo, ¿no? Y esto tiene dos implicaciones. Ya no se trata a la persona que tiene ideación suicida como un loco, como un peligroso, como un sádico, como un delincuente, pero sin embargo se le sigue estigmatizando como un loco, ¿no? Y esto es peligrosísimo, además de reduccionista. Y si seguimos pensando esto, vamos a seguir dando vueltas dentro de la misma rueda como un hámster sin avanzar en la prevención del suicidio. Tal y como comprobamos todos los días, lamentablemente muchas de las personas que se suicidaron no tenían un trastorno mental. Y la mayoría de las personas con un trastorno mental diagnosticado no se suicidan. Luego, no hace falta, por supuesto, tener un trastorno mental para tener una conducta suicida. Este es el panorama actual en nuestro país. 11 personas fallecen al día, una persona cada 2 horas y 15 minutos y una urgencia médica cada 7 minutos y medio por este motivo. Como en la mayoría de países del mundo, de cada 4 suicidios consumados, 3 son varones y 1 son mujeres, salvo en China y Bangladesh, donde las cifras se invierten. Bueno, durante los meses más crudos de la pandemia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología articuló un servicio de atención telefónica donde atendimos 16.000 llamadas, 305 de ellas relacionadas con la conducta suicida. Y desarrollamos una herramienta, voy a dejar ahora, por si alguien quiere hacerle una foto con el móvil, voy a dejar varios códigos QR por si alguien lo quiere descargar en el móvil, ¿vale? Este es el aspecto de esta herramienta que publicamos para el uso de los 47 psicólogos que formamos parte de ese dispositivo, que afortunadamente no perdimos a ninguna persona por ese motivo, utilizando esa herramienta durante esos 2 meses del confinamiento. Un menor de 14 años, recordemos, moría ayer al saltar desde un centro comercial en Marbella. Primero, había publicado en internet que tenía esa intención de quitarse la vida. Son muchas las preguntas que uno se puede hacer, sobre todo cómo actuar, cómo ayudar a una persona que se plantea el suicidio. Los expertos nos han respondido. ¿Es verdad que quien habla del suicidio nunca lo lleva a cabo? 9 de cada 10 personas que se suicidaron habían manifestado claramente su intención o habían dado muestras de esto. Hablar de suicidio no induce a la conducta suicida. Es fundamental preguntar, oye, ¿y qué quieres decir con esto de que tiras la toalla? Oye, ¿y qué significa esto de que no puedes más? En adolescentes, el sentimiento de no pertenencia a un grupo o a la familia puede ser mortal. El descubrimiento o no aceptación de la homosexualidad, por ejemplo, es un motivo poderoso. El fracaso escolar, la existencia de depresión o de un entorno suicida, que haya habido suicidios antes en la familia. Ante un duelo, cuando no sepamos qué decir, es mejor callar. Vale, y aproximándonos más si cabe a ese momento de la situación crítica y algo que no nos trasladan, que no nos educan, que no sabemos, es a detectar esas conductas de cierre. Conductas de cierre son cosas que hacen las personas para quedar en paz con el mundo, para arreglar sus cosas, ¿no? A todos nos suenan seguro las cartas de despedida. Eso sería una conducta de cierre muy popular, muy conocida, ¿no? Pero no sabemos o no nos han enseñado a identificar que, por ejemplo, el regalo de objetos con cierto valor sentimental, las despedidas efusivas, por ejemplo, un chaval que sale de casa antes de hacerlo y le da un abrazo a su madre y le dice que es la mejor madre del mundo o que no podía haberlo hecho mejor. Cuando se ceden las mascotas, o por ejemplo, hace poco conocimos un caso de una mujer en el trabajo que le dio las claves de las cuentas del banco a una compañera y pretendió cederle las mascotas y fue la voz de alarma que nos ayudó a intervenir a tiempo.
el visitar a familiares o amigos que hace mucho tiempo que no se visitan, en definitiva, hacer las paces, ¿no? El arreglar cuestiones del seguro, poner en orden gestiones y luego, que Luis Fernando, por supuesto, ampliará esto con más detenimiento, el manejo de las redes sociales para despedirse o distintos usos que se hacen, ¿no? Por supuesto, el acumular el método. Y para mí es tan importante que alguien vaya atesorando pastillas sistemáticamente o que practique nudos con distintos tipos de cuerdas, cordones, cables y demás, como que tenga identificado un punto caliente, ¿no? A todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, el puente de Segovia en Madrid. Hay distintos sitios en distintas partes de España y, por supuesto, de Madrid, donde las personas acuden con relativa frecuencia para conseguir lo que se proponen, ¿no? Las autolesiones, también de lo que hablará Luis Fernando, por supuesto, y luego el interés en consumir material relacionado con el suicidio pueden despertar nuestra voz de alarma, ¿no? Bueno, para el que lo quiera, hay un artículo publicado para personal de emergencia sobre intervención en crisis, que si le hacéis una foto de ese código QR os va a llevar directamente, y me voy a meter directamente ya en esas pautas de actuación, ¿no? Por supuesto, y en primer lugar, y esto también lo compartimos con fuerzas y cuerpos de seguridad e intervinientes de primera línea. El objetivo en una situación de crisis no es quitarle a alguien las ideas suicidas, y me explico. Ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo, probablemente en una situación crítica, consigan quitarle unas ideas muy legítimas, muy razonadas, de mucho peso y que arrastran desde hace mucho tiempo. Entonces, de lo que se trata, y disculpad la frivolidad, es de que no se suicide en nuestro turno, de aplazar la decisión, de ganar tiempo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues en muchas ocasiones le decimos directamente a la persona: siempre puedes suicidarte más adelante, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero permíteme que hablemos antes de la situación que estás atravesando. Aplazar la decisión. Por supuesto, no buscar quitarle esas ideas suicidas. ¿Qué es lo que hace la población general? Pues juzgar. No digas tonterías, no estarás pensando en ninguna locura, o dar consejos: sal más, distráete, lo que tienes que hacer es volver al trabajo enseguida. Comparar incluso con periodos complicados de nuestra vida. Pues yo recuerdo que cuando me divorcié el primer año fue el peor, o poner ejemplos de otras personas que lo han pasado mal y aún así han salido adelante. Llevar al costo, esto se hace con mucha valentía o ignorancia, de una forma muy prematura. Puede ser una herramienta muy útil, pero si se utiliza de forma prematura, se convierte en un cartucho mojado, ¿no? El preguntarle a alguien de buenas a primeras: ¿pero qué va a ser de tu familia? Esto no es un punto de anclaje todavía, ¿vale? O cambiar de tema y llevar a lo positivo: eres joven, todavía puedes encontrar a otra persona, o tienes toda la vida por delante, pero ¿qué te falta a ti?, ¿no? O esos comentarios manipuladores y distractores, ¿no? Si te suicidas no vas a volver a ver a tus hijos. Repetidamente vemos intervenciones muy atrevidas utilizando en un orden equivocado este tipo de herramientas, ¿no? Luego, como comentaba antes, no se trata de quitar las ideas suicidas, sino de aplazar la decisión, ¿no? Y esto es mucho más realista y, por supuesto, más sensato y más alcanzable, como comprobamos en la atención telefónica y presencial de forma sistemática. Por supuesto, no negarlo ni responder con tópicos. Si de verdad quisieras hacerlo, no lo estarías contando. O no hay mal que 100 años dure, o de todo se sale. Todas estas cosas que flotan en el imaginario popular. Para evaluar el nivel de riesgo, cuando nosotros recibimos una llamada y consultamos material específico sobre esto, pone: evaluar o hacer un cribado de el riesgo real. Claro, y una lista de infinitivos te deja en el mismo sitio en el que estás. Si llama a alguien a punto de precipitarse diciéndote que se va a tirar, cógete una guía de práctica clínica y te lees un listado de infinitivos. Para saber cuál es el riesgo real, yo lo primero que le pregunto a una persona es cuándo ha decidido hacerlo, para ver de qué tiempo dispongo para poder intervenir, y el nivel de planificación: cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Dónde? Pues no es lo mismo hacerlo por la tarde con unas pastillas antes de que vuelvan tus padres de trabajar, sin saber el nivel tóxico de esas pastillas, ni la letalidad, que alguien que trabaja en fuerzas y cuerpos de seguridad, o un sanitario que conoce perfectamente los principios activos de la medicación, o un trabajador de altura que dispone de ciertas herramientas, o un agricultor que tiene ciertos productos que lo facilitarían, ¿no? ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué? Una premisa fundamental es no tener prisa por resolver la situación, ¿no? Siempre respetamos el ritmo de la persona
con la premisa de que el tiempo juega a nuestro favor. Una de las madres de la suicidología en nuestro país, Carmen Tejedor, hablaba de un espacio temporal de 90 minutos desde que alguien tiene la intencionalidad firme hasta que inicia el gesto. Esto, que no siempre será así, es un dato muy relevante para cualquier profesional de emergencias y qué hacer durante ese tiempo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero enseguida sería quemar otro cartucho de manera prematura, por ejemplo, mandar a alguien de forma inmediata al 112 a su domicilio. He escuchado muy recientemente que alguien me decía: Pedro, ni de coña voy a llamar al 112. Llamé una vez desde mi trabajo y vinieron los bomberos, una furgoneta de la Policía Nacional y la ambulancia, y yo teniendo que dar explicaciones en mi trabajo de que no pasaba nada. Cuidado con quemar ese cartucho de forma prematura, ¿no? Por supuesto, reforzar a la persona, felicitarla, para quien no esté muy familiarizado con este término, ¿no? Porque has superado una situación de vergüenza, de dificultad, para mostrar su vulnerabilidad a un desconocido y confesarle que está pensando en suicidarse. Luego hay que felicitarle por tomar esta iniciativa. De hecho, el 85% de personas que sobrevivieron a un intento grave se sabe que no fallecerán por ese motivo, que fallecerán por causa natural, ¿no? Facilitar el desahogo. Qué importante y qué valiosa es esta herramienta. Hay quien habla de facilitar la ventilación emocional. Si no conocemos qué le ha puesto a esa persona en esa situación, difícilmente vamos a poder intervenir. Y por otra parte, si no conocemos sus puntos de anclaje, lo que es importante para esa persona, tampoco vamos a poder intervenir. Entonces vamos a hacer un sondeo azaroso y gratuito, como decía antes. Pues piensa en tus hijos, igual sus hijos le dan igual. O igual cometemos el error de pulsar el botón rojo. Imaginaos que le preguntamos a alguien, en esta etapa del confinamiento, un chico llamó a punto de precipitarse porque sufría acoso y derribo porque su madre no aceptaba su homosexualidad. Imaginaos que le decimos: piensa en tu madre, ¿qué va a ser de ella? Cuando la madre le tenía abrasado con insultos y vejaciones sobre su orientación sexual. Pues imaginaos que cometemos ese error y pulsamos el botón rojo y le preguntamos: ¿qué va a ser de tu madre? Pues igual estamos precipitando el paso al acto, ¿no? Es muy importante facilitar el desahogo y tener todo el tiempo que la persona necesite. Por supuesto, no dejar nunca a la persona sola. Y aquí me gustaría que os quedaseis con este eslogan o esta frase tan importante: entre su confianza y su vida, nos quedamos con su vida. Puede que alguien nos diga durante esta conversación: no, confía en mí, que no lo voy a hacer, tú tranquilo. De ninguna de las maneras. Si estamos al teléfono, permanecemos hasta garantizarnos la presencia de un tercero que cortocircuite el paso al acto. Nos mantenemos al teléfono el tiempo que haga falta, ¿no? Hasta que lleguen los servicios sanitarios, o con esa persona, si es un allegado, no dejarle que duerma sola en su casa, porque puede estar intentando deshacerse de nosotros para que no le interrumpamos, ¿vale? Súper importante, no dejar a la persona sola. Por supuesto, no hacer promesas que no podamos cumplir. Cuando alguien nos dice: es que nadie me entiende. No, yo sí que te entiendo, pero ¿qué vamos a entender si no le permitimos ni desahogarse antes, ¿no? Esto es un error terrible. Oye, ¿qué es eso que los demás no consiguen entender? ¿O qué es eso que quieres transmitir a otros y no entienden? ¿O quién son esas personas que no consiguen entenderte? ¿Vale? Esto sería mucho más apropiado, por supuesto, que ya verás cómo al final no pasa nada, o que no vas a permanecer ingresado en el hospital, o que pronto te habrás olvidado de todo esto, porque no es cierto. Un paso clave, en mi opinión, es este de sembrar la ambivalencia, que no es confrontar con la persona ni la calidad, ni la legitimidad, ni si son razonables o no los motivos que tiene para intentar suicidarse, sino sembrar la duda, poco a poco, ir creando esa duda en la persona. Y esta estrategia va muy ligada a la siguiente, ¿no? Al buscar los puntos de anclaje. Oye, ¿y si te suicidas, qué vas a conseguir? Oye, ¿cómo sabes que lo vas a conseguir así? Por ejemplo, ¿no? Y buscar puntos de anclaje. Si no hemos hablado con la persona y le hemos permitido el desahogo, difícilmente vamos a encontrar lo que es importante para esa persona, ¿no? Hay que identificar los motivos, las razones o incluso las personas por las que valdría la pena vivir. Oye, ¿hay alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante? ¿Qué sería aquello por lo que valdría la pena vivir? ¿Qué te ha impedido hacerlo hasta ahora? Bueno, por ir terminando y no alargarme mucho más, y este es el propósito fundamental, creo, de la sesión de hoy, es recordar que el suicidio no es culpa de nadie, por supuesto, pero es responsabilidad de todos. Y todos podemos hacer algo por tender esa mano amiga a alguien en una situación de riesgo. Y para terminar, me gustaría finalizar con un vídeo de la Comunidad de Madrid que a mí me parece que refleja esto de una manera espectacular, cómo cualquiera puede tender una mano amiga a alguien incluso sin saberlo para superar ese momento tan crítico. Querido Pepe,
Para mí siempre tuviste cara de llamarte Pepe. Llevo tiempo queriendo decirte unas palabras. Cada día de los casi 40 años que han pasado desde aquella vez que nos cruzamos. Y tiene gracia, porque si nos viésemos ahora no te reconocería. Un vagón de metro llegando a la próxima estación. No puedo recordar dónde iba, pero sí la idea que estaba fija en mi mente. Quitarme la vida y acabar con todo. Y ahí estabas tú, en aquel vagón mirando de reojo el libro que sostenía entre mis manos. Y no sé muy bien por qué, me recomendaste otro libro de aquel autor. Decidí comprarlo. Total, ¿qué más daba marcharme hoy o mañana? Pero luego vino otro día más y otro. Es imposible que tú lo recuerdes, pero para mí aquel fue el mayor regalo que jamás me ha hecho nadie. Leer. Pensarás, yo prefiero llamarle futuro. Unos 14.500 amaneceres con el olor del nuevo día. Bueno, eso y ver a nuestro país ganar su única estrella. Eso sí que es grande. ¿Te imaginas habérmelo perdido? Seguramente aún andes por ahí regalándole una vida a alguien, recomendando un libro o deseando un buenos días. Justo ahora, cuando más ganas tengo de quedarme. Noto que la vida ya me está diciendo hasta aquí lo que había para ti. Y no puedo irme sin decirte que fuiste, eres y serás aquel inconsciente desconocido que me enseñó a amar la vida. Espectacular el vídeo de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es un código QR de un grupo de Facebook donde compartimos material todos los días. Y estos son mis datos de contacto por si alguien quiere contactar, pedirnos información, documentación o consultar algo más. Hasta aquí me he pasado de tiempo, pido disculpas, pero bueno, como se está grabando, esperamos poder compartir esta presentación. Muchas gracias. ¿Aquí? Sí. ¿Te quedas o te...? ¿Quieres que pase yo la diapositiva? No, si quieres quédate aquí conmigo. ¿Está tío ahora? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo soy Fernando. Lo primero, dar las gracias a Olga, a Carlos, al Ateneo. Y bueno, me alegra ver por aquí a muchas caras conocidas, lo cual es siempre agradable, ¿no? Para poder compartir. Bueno, vengo a presentar un poco, siguiendo un poco la estela de lo que nos ha comentado pues, mi querido Pedro, sobre un aspecto trascendental muy importante que se vive en las consultas, que se está viviendo en el día a día, ¿no? en el quehacer, ¿no? Y en el devenir de las experiencias que los adolescentes, que la población infantil y adolescente transita en su modo de entender, de relacionarse y sobre todo en cómo experimentan el dolor y sus relaciones, y cómo las autolesiones tienen una cabida importante en formas de regulación emocional que toman como una conducta muy desadaptativa para nivelar sus niveles de ansiedad y sus niveles de angustia. Y vamos a ver cómo las redes sociales, como Internet, las nuevas tecnologías de información y de comunicación, influyen de una forma muy importante en la matización y en cómo se comunican a través del ciberespacio, a través de zonas, ¿no? online, de diferentes chats, de diferentes grupos y mensajerías instantáneas, donde en la mayoría de ocasiones se retroalimentan. Os vamos a traer las conclusiones que tanto mi compañera de doctorado como yo hemos realizado a través de Proyecto ISNIS, donde hemos podido entrevistar a miles de adolescentes aquí en la Comunidad de Madrid y destilada, ¿no? de una buena práctica clínica de cómo y de qué hacer y de cómo realizar un buen acompañamiento cuando la autolesión se inicia en las prácticas de conducta para regular las emociones de los adolescentes y sobre todo, más importante de qué hacer, lo más importante es saber sobre todo qué es lo que no hay que hacer. Fijaos que las nuevas tecnologías de información y comunicación, sobre todo las redes sociales, Internet, han cambiado el modo que tenemos de... ¿Ahora mejor? Ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, como comentaba, las redes sociales, Internet, los nuevos dispositivos de mensajería instantánea, sobre todo WhatsApp, como veis, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, el nuevo TikTok, Snapchat, pues han modificado el modo que tenemos de comunicarnos, que tenemos el modo en el que tenemos de relacionarnos
y han aparecido nuevas conductas dentro de las redes sociales, como es la conducta del cibersuicidio. Y os preguntaréis qué es esto, ¿no?, del cibersuicidio. El cibersuicidio es una práctica que se realiza dentro de las redes sociales, dentro de Internet, donde se realiza una fuerte influencia en cómo los adolescentes, cómo la población general obtienen recursos, apoyo, validación en grupo, con un fuerte sentido de pertenencia, donde validan sus ideaciones de tipo suicida o incluso comparten material o recursos para provocarse autolesiones. Fijaos el impulso, ¿no?, y la influencia que puede tener estos hechos en una mente que está en maduración, en una mente que está en crecimiento, con un fuerte sentimiento de vulnerabilidad y sobre todo con un sentimiento de abandono, ¿no?, de carencia emocional que no encuentra en los entornos más presenciales. Cuando hablamos de conductas autolesivas, cuando hablamos de conductas suicidas, muchas veces se confunde, y esto en la clínica es algo que está muy presente, se confunde lo que es la autolesión con un correlato que siempre viene relacionado con el suicidio, y no siempre es así. Debemos de distinguir dos fuentes principales, lo que es la autolesión con intencionalidad suicida y lo que es la autolesión sin intencionalidad suicida. Y vamos a ver que hay fuertes diferencias, es decir, la conducta suicida, como bien ha explicado mi querido Pedro, y como hablará Miguel, ¿no?, y hablarán pues otros profesionales, es un constructo psíquico que varía, ¿no?, y que pivota con diferentes modificaciones desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado. Es decir, no tienen por qué ser unas fases que correlacionan en el tiempo y que sean siempre lineales, ¿no? En la adolescencia tenemos que tener en cuenta que de una simple ideación suicida con el componente de impulsividad típico de la adolescencia se puede pasar de la ideación suicida al suicidio consumado sin tener que haber una planificación, que es, como bien indicaba Pedro, el cuándo, el cómo, el por qué. Es decir, no tiene que haber una justificación, una planificación previa. Se puede pasar de la simple ideación al suicidio consumado, con el componente de impulsividad, ¿no?, como rasgo de personalidad importante en los adolescentes. Y fijaos que la autolesión tiene diferentes funciones, diferentes motivaciones por las que se realiza. Hay un constructo interior dentro de la persona que elabora la autolesión como un mecanismo regulador conductual fuertemente disfuncional. Y la autolesión sin intencionalidad suicida, fijaos que se relaciona por tres puntos principales. Uno, por la intención de hacerse daño, un daño físico en el propio cuerpo. Por la repetición, es una conducta que se repite en el tiempo, con un gradiente de cada vez mayor intensidad para regular estados desregulados emocionales. Y sobre todo por la letalidad o el método que se utilizan para hacerse daño, en la cual muchas de las autolesiones que se producen, muchas de las muertes, que se producen por autolesiones no llevan detrás una conducta, ni una ideación, ni una planificación suicida. Hay muchas muertes que se producen por autolesiones, pero para que me entendáis, porque se les ha ido de las manos la autolesión, pero no había una intencionalidad de querer morir. Había una intencionalidad de disminuir la ansiedad o la angustia que provocaban determinados estados emocionales, pero no había una intencionalidad de morir. Y la autolesión sin intencionalidad suicida tiene diferentes formas, a través de las quemaduras, a través de mordeduras, arrancarse costras, cutting, ingerir objetos, arrancarse el pelo, la tricotilomanía, el tallado corporal, los tatuajes. Fijaos que los tatuajes tienen también una función muy simbólica del tallado en el propio cuerpo, muy relacionado con estados disfuncionales emocionales de la propia experiencia de las personas. El autogolpearse, escoriarse la piel hasta sangrar, el rascado, muy común en los adolescentes con fuerte carga emocional de estrés en periodos académicos, e introducir objetos subdérmicos. Y esta es una práctica que han aprendido a través de las redes sociales. Introducir objetos subdérmicos ocasiona un dolor tan intenso y tan inmediato y con un fuerte nivel de ocultación a las personas de su entorno. Y es algo que han aprendido en las redes sociales. Fijaos que aquí hay una diferenciación, ¿no?, claramente de género, donde las chicas utilizan mayoritariamente lo que es el cutting. El cutting es cortarse, y se cortan mayoritariamente los antebrazos, en los brazos, en el interior de los muslos. Aprenden a través de las redes sociales a cómo ocultar y cómo curarse estas heridas para evitar, ¿no?, la vigilancia de los padres, de profesores, de hermanos. Y los chicos mayoritariamente utilizan el autogolpeo o las quemaduras. Son conductas diferentes, ¿no?, diferenciadas precisamente por cuestión de género. Conductas que evidentemente pues tienen una serie de factores de riesgo, una serie de factores de protección, ¿no?, como ha indicado Pedro, que deben de tener en cuenta la multivariabilidad, la multifactorialidad de todos factores, diferentes factores biológicos, psicológicos, sociales, tecnológicos, de cómo influyen en una serie de suerte de variables que suman
para favorecer el paso al acto, a la autolesión o bien al suicidio. Y son factores que son multifactoriales y multidimensionales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, de que una persona no se autolesiona o no se suicida o no piensa en el suicidio por un único factor. Hay múltiples factores que correlacionan, que hacen una tormenta perfecta para que esa conducta se pueda desarrollar. Fijaos, factores tan importantes, ¿no? Y aquí que creo que es especialmente importante en la población infanto-juvenil, como es el acoso escolar, los abusos sexuales, las relaciones disfuncionales con los padres. Y aquí con una especial mención sobre todo a la falta de comunicación asertiva, empática, acogedora, con cariño, con tiempo, con empatía por las dificultades que pasan los adolescentes, para poder escucharles, para entender lo que les ocurre, sin querer resolver en un primer momento. Eso les ayuda, ¿no?, a poder expresarse y les ayuda a poder disminuir la ansiedad que sienten y que regulan a través de la autolesión. Una de las preguntas que más se realizan en consulta, cuando llegan los papis, cuando llegan las mamis a consulta, es, bueno, ¿por qué mi hijo se lesiona? ¿Por qué se está haciendo daño, ¿no? Y hay que explicarles muchas veces que las funciones de la autolesión son diversas, y muchas de las funciones tienen que ver con una desregulación emocional, con una disminución de las situaciones de estrés emocional, de angustia. Tienen que ver a veces con tratar de ejercer influencia a otros. Cuidado, esto no es manipular, ni son llamadas de atención. Es que es la única forma que tienen de poder pedir ayuda. Es un grito de ayuda, porque no son capaces, fijaos, en esa desregulación emocional, no son capaces de comunicar la desesperación y la desesperanza que sienten de otra forma que no sea el hacerse daño. A veces es una forma de autocastigo, con una carencia, una merma de esa autoestima muy importante. A veces para intentar asegurar el sentido de sí mismos, a veces están muy disociados emocionalmente de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que hacen, y necesitan hacerse daño para recuperar la conciencia personal. Sobre todo esto ocurre también muchos en brotes psicóticos ocasionados por el consumo de sustancias como pueden ser los porros y sobre todo también la marihuana, ¿no? La autolesión es una forma de anclaje también a la realidad, como una estrategia antisuicidio. Y esto os puede resultar curioso, ¿no?, cuando hablamos de la autolesión. Pero me vais a entender cuando yo le digo a los papis, a las mamis, lo primero que piensan, lo primero que dicen es: yo quiero que mi hijo, que mi hija se deje de cortar inmediatamente, quiero que se deje de hacer daño inmediatamente. Y una buena evaluación de estas cuestiones nos lleva a entender, sobre todo, no el por qué se está autolesionando, ellos quieren entender el por qué. Y yo les explico en terapia, con una buena evaluación psicológica, el para qué se están autolesionando, porque eso nos va a indicar el cómo ayudarles. Y el para qué se autolesionan es para disminuir un sufrimiento psíquico tan intenso, tan importante, tan presente en sus días, que no pueden disminuir de ningún modo. Y lo que hacen es trasladar el dolor psíquico a un dolor físico, donde ellos inician y finalizan la conducta con un fuerte componente de control, que es lo que ellos buscan, donde el sufrimiento psíquico desaparece, es un condicionamiento inmediato, son procesos de condicionamiento operante inmediatos. ¿Qué ocurre? Si nosotros le quitamos la autolesión o intentamos erradicarla de modo inmediato, sin dotar de herramientas ni mecanismos, a través de habilidades sociales, capacidad de comunicación, estrategias conductuales diferentes para disminuir esa ansiedad, favorecer, cultivar relaciones significativas de apoyo, donde se sientan integrados, donde puedan expresar sus emociones, lo que estamos haciendo es dejarles sin herramientas para disminuir esa ansiedad. Y quizás la única función y la única salida que les quede sea matarse. Por lo tanto, mientras trabajamos en herramientas, mecanismos, dotamos de habilidades sociales, cultivamos relaciones significativas y de apoyo, vamos cada vez disminuyendo la intensidad y la frecuencia con la que se autolesionan. Y por eso es importante el saber el para qué se autolesionan. Para saber si hay una intencionalidad, si hay una ideación suicida detrás, si hay una intencionalidad volitiva, una voluntad de querer morir, o es simplemente un mecanismo muy disfuncional, pero para él adaptativo, para disminuir una ansiedad que no puede disminuir por ningún otro tipo. Y fijaos, ¿no?, como a veces la autolesión se ha convertido en una malsana forma de integrarse en determinados aspectos tecnológicos a través de los retos virales,
a través de grupos, de espacios, a través de Internet, donde se hace de la autolesión y de la enfermedad mental una señal de identidad, de pertenencia a determinados grupos donde se sienten integrados, reconocidos, vistos, queridos, no abandonados. Y eso es importante para ellos. Y ese es el enganche emocional que a veces perpetúa la autolesión como un mecanismo no únicamente de regulación emocional, sino como un sentido de pertenencia grupal en espacios tecnológicos que no encuentran en sus espacios personales. Y esta es la autolesión online. La autolesión online precisamente consiste en esto, en utilizar las redes sociales e Internet para enviar, compartir, retroalimentarse, comunicarse con otras personas que sienten que la red social es un espacio seguro, fijaos la contradicción, ¿no? Un espacio seguro donde volcar su dolor y su sufrimiento a través de un daño físico. Por eso algunos de estos motivos para autolesión, ¿no? Pues sea precisamente, ¿no?, la expresión de malestar. Hay muchísimas funciones, pero creo que lo importante en este espacio, para concretar, ¿no?, para contextualizar, porque esto daría, ¿verdad?, para un seminario de un fin de semana, ¿no?, completo, pero la mayor función que existe en la autolesión es la de regular emociones que no pueden regularse por ningún otro medio. Y es importante entender y que quede claro, ¿no?, que quizás el para qué más importante de la autolesión, tal y como nosotros la vivimos diariamente con nuestras niñas, con nuestros niños en consulta y cuando hablamos con ellos. Y la principal señal de alerta que encontramos, y esto es importante para los papás, para las mamás, para las familias, para los orientadores, para los educadores, para los tutores, para las personas que están en contacto directo durante mucho tiempo en escuelas, a través de plataformas digitales, es el cambio. La mayoría de papás y mamás cuando llegan a consulta o tutores o profesores no saben especificar exactamente qué ha ocurrido, pero siempre dicen, algo les está pasando, hay algo que ha cambiado, antes no eran así, algo está pasando. No saben especificar, pero la intuición de la familia, de los profesores, es que algo está ocurriendo, de que algo ha pasado. Y esa es la mejor señal de alarma, ¿no? El cambio, algo ha ocurrido, no sé qué está ocurriendo, está permaneciendo durante mucho tiempo. Y hay muchas señales de alerta en el mundo, ¿no?, presencial, como son las señales de alerta offline, ¿no?, que no vamos a entrar porque ya ha especificado muchas veces, ha especificado Pedro muchas de estas señales offline, ¿no?, que son fuera de los entornos virtuales. Pero la mayoría de adolescentes que podemos evaluar, ¿no?, lo que hay son desajustes muy importantes, ¿no?, sobre todo en los hábitos alimenticios, en los sueños, un bajo rendimiento escolar, apatía, aislamiento, pasan mucho tiempo solos, dejan de participar en actividades que antes les resultaban muy interesantes, ahora les deja de interesar, pasa mucho tiempo a través de las redes sociales, a altas horas de la noche, y sobre todo una falta de energía muy manifiesta. Tienen como una energía, una anedonia muy bajita, ¿no?, una capacidad energética muy bajita, no típica de su edad. Empiezan a aparecer heridas, cicatrices, difícilmente justificables, acumulan material de cura, esconden material de cura para poder curarse las heridas, negativa a quitarse prendas o a echar en espacios, ¿no? Por ejemplo, van a la piscina e intentan echar el mínimo tiempo posible dentro de los espacios de la piscina, de los vestuarios, y sobre todo empiezan a aparecer como manchas de sangre pequeñitas, ¿no?, en determinadas prendas. Y en estas alertas de señales online encontramos un cambio importante en los hábitos, en las costumbres de uso de las redes sociales, de Internet, un aumento importante de la disminución del tiempo dedicado a la navegación en espacios de redes, aumento representativo en el uso de diferentes cuentas y sobre todo algo muy importante que es el cierre de sus cuentas telemáticas. Si un adolescente cierra su cuenta de Facebook, de Instagram o de TikTok, algo está ocurriendo. Esa es su señal de identidad, su ventana al mundo. Si cierran sus cuentas es que algo realmente está ocurriendo, algo importante les está ocurriendo. También encontramos publicaciones con contenido triste, los tipos de emojis que utilizan a través de WhatsApp, nos empiezan a enviar emojis de gotas de sangre, de tijeras, de pastillas, pistolas. Eso es un lenguaje simbólico que utilizan para representar sus estados emocionales. Es importante también entenderlo. Empiezan a visitar o a ver páginas web a través de series, la serie 13 razones, hasta los huesos, empiezan a escuchar música donde la enfermedad mental cobra protagonismo y sobre todo publicaciones donde la tristeza, la desesperación, la enfermedad mental cobran un especial protagonismo. Las redes sociales es una ventana hacia su mundo interior, donde ellos vuelcan su necesidad y su impronta emocional.
¿Qué hacer en caso de sospechar que alguien que existe autolesión? Pues es un poco lo que ha explicado Pedro, pero me gustaría finalizar, ¿no?, sobre todo con lo que no hay que hacer, que creo que es una parte muy importante, ¿no? Sobre todo no hay que asustarse, y esto es fácil de especificar, ¿no?, porque los padres, las madres que llegan a consulta lo que sienten es un auténtico terror a lo que está ocurriendo. Pero hay que mantener la calma, hay que intentar no enfadarnos con ellos, no discutir, por supuesto no amenazar, no hacer comparaciones con otras personas que reviven realmente de un modo muy intenso, muy agresivo, ser conscientes, ¿no?, de la dificultad que están atravesando, intentar evitar los gritos, las acusaciones, las amenazas veladas, no culpabilizar, no utilizar frases, ¿no?, como deja de hacer esto que nos estás haciendo daño, porque vamos a evitar, ¿no?, vamos a complicar que puedan expresar su dolor y vamos a evitar que intenten buscar ayuda, no ignorar la conducta, no minimizarla, no criticarla, ¿no? Por supuesto no criticarla, entender el para qué lo están haciendo y por supuesto no dar ningún castigo y por supuesto no dar ningún ultimátum, ¿no?, que pueda desencadenar una conducta precipitante o posibles conductas de cierre y que puedan desarrollar posibles ideaciones de tipo suicida. Como digo, esto da para un seminario muy amplio y muy completo, pero bueno, creo que hemos dado unas breves pinceladas, que me he pasado mucho de tiempo también. Pero aquí tenéis mis medios de contacto, me tenéis disponible, ¿no?, a través del proyecto IGNIS, a través de los espacios donde pasamos consulta, ¿no?, a través del despacho, a través del IPG de Madrid y a través de los espacios, ¿no?, que podamos comunicarnos telemáticamente para cualquier duda, sugerencia, ¿no?, cualquier ampliación de información, pues por supuesto pues ahí nos vais a encontrar. Así que pues muchas gracias por vuestra atención.